Buenas noches, mi nombre es Pablo Alexander Tenjo Villalba. Estudio Comunicación Social y estoy en séptimo semestre. Este es un trabajo para la materia de resolución de conflictos. El conflicto que voy a abordar es un conflicto que planteé al principio del semestre, en el cual contaba cómo mi familia tiene un problema por una sucesión de una herencia. Mi familia está compuesta por 6 personas, por 6 hijos, de los cuales uno de ellos, mi tío mayor, tomó una parte del predio y construyó sobre él. Esto ha dado problemas porque en la repartición él aduce que deben de reconocer el valor del predio, de lo que él ha construido, mientras que los otros hermanos dicen que no. Entonces, como antecedente quiero decir que este es un conflicto familiar, es un conflicto entre integrantes de diferentes grupos familiares. ¿Por qué? Porque no solamente está peleando mi tío, sino también están peleando sus hijos y su esposa. Y al igual que en los otros 5 hermanos, los hijos y esposas de ellos también están inmiscuidos en el conflicto. Ahora bien, ¿cuál es el antecedente del conflicto? Si bien el antecedente aparentemente es la herencia, se pueden ver que hay unos problemas de atrás que han venido facultando el índice del conflicto. ¿Esos problemas cuáles son? Son unos problemas de convivencia, unos problemas de aceptación, unos problemas de amor, unos problemas de abandono. ¿Por qué? Porque mi tío mayor, al ser el mayor de la casa, siente que de pronto sufrió un poco más, que su vida fue un poco más dura y no sintió como el aprecio o el valor que le debían dar sus padres. Y a raíz de unas enfermedades que sufrió mi abuelito antes de morir y también una condición que tuvo mi abuelita, los otros hijos sintieron que no habían sido apoyados lo suficiente con él en cuanto a costos de los tratamientos, en cuanto a los cuidados. Entonces, en el fondo, el conflicto de la repartición va muchísimo más allá, porque evidencia conflictos personales que ellos han tenido a lo largo de los años y que a su vez no han solucionado. Y como no los han solucionado, estos conflictos han trascendido también a sus generaciones, porque sus hijos, es decir, mis primos y también mis hermanos, se han visto involucrados en este conflicto por la repartición, pero que involucra todas esas rencillas que en un momento dado pues ellos no han podido perdonar. ¿Qué han hecho para resolver este conflicto? Pues realmente nunca se han sentado a dialogar sobre el tema. Las pocas veces que lo han hecho no han sido todos los 6 involucrados, sino han charlado en grupos de 2, en grupos de 3 y han llegado a conclusiones que no han sido satisfactorias, porque no había una unidad para solucionar el problema. Después de la muerte de mis abuelitos, pues se buscaron ayudas legales como para hacer la repartición. Se logró hacer la repartición de parte de mi abuelito, pero esto fue hace más o menos unos 7, 8 años. Luego murió mi abuelita y después de unos 4 años no ha sido posible que la repartición de la parte de mi abuelita haya salido. Mi solución para este conflicto es la que llamamos la mediación. ¿Por qué? Porque las vías legales pues no han dado ninguna solución. Además, el caso no es solamente de un terreno que se está repartiendo, sino es un caso de conflictos intrafamiliares que no han resuelto. Entonces, por eso pienso que debería haber un agente externo que no está bien identificado, pero es una persona en la que las dos partes confíen. Nombro las dos partes a mi tío y los otros familiares. Para esto es necesario que se prepare una sesión neutral, una sesión donde la persona que va a mediar no esté involucrada ni con los unos ni con los otros, pero que conozca el contexto del problema que está pasando. No creo que sea suficiente con una sesión, porque no solamente se trata de conciliar el tema de la repartición de la herencia, sino conciliar los temores, los miedos, las rencillas y los dolores que cada uno de ellos lleva por dentro. Y esto creo que no se va a lograr en una sola sesión. Entonces es necesario que para que lleguen a eso tengan varias sesiones. El seguimiento y la evaluación del proceso de mediación creo que es largo. No se va a dar de un día para otro. Y así como en los conflictos grandes de otros países de la guerrilla, por lo general el tema de los resultados tienden a ser casi o más allá de la misma medida del tema del conflicto. Entonces creo que esto puede llevar tiempo. Pero creo que la mediación es el mejor ejemplo para la resolución de este conflicto. No solo para que zanjen sus problemas con la herencia, porque ese es un tema legal, sino para que zanjen también sus problemas personales. Porque pienso yo que a pesar de que repartan los bienes, ya sea por el juez o por una medida jurídica, el tema del perdón es importante. O sea, el tema de perdonar a sus padres por las cosas que hicieron mal, el tema del perdón por el daño que se han hecho entre hermanos, entre primos,
entre familiares es importante pues como para zanjar toda esta situación. Entonces esa es mi propuesta para la resolución del conflicto. Gracias.